Hace unos días, y no me da pena, creo que está mirando, porque siempre mira las transmisiones. Vino mi hija de Estados Unidos. Ella es americana, hermano. Es americana la muchacha. Y yo sabía que traía dólares, hermano. Y me dice, papi, voy a verte. Y le digo, no, vienes con el pelo, parece cola de caballo, porque ella es colocha igual que yo, pero se pasó plancha. Le dije, lo siento mucho, mija, no te puedo recibir así. Tienes tu pelo pintado, estás con el pelo planchado, vienes toda pintarrajeada. Discúlpame, mija, no puedo recibirte. Esta casa, aunque sea humilde, pero esta casa se respeta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente muchas veces lo primero que ve es el dinero. Ay, cómo viene mi hijo, no importa que haga lo que haga, al final es mi hijo el que me da los centavitos, señora. No sea sinvergüenza. ¿En quién ha creído usted? Si su hijo ya no le da de hartar, tenga de confianza que Dios le va a dar de comer, hermana. Si de Dios es el oro, déles la plata. No se deje pervertir por unos centavos. No se deje pervertir, no se deje vender o comprar por unos centavos. Pare bien las orejas, por favor. El resultado de la alcahuetería. ¿Escuchó lo que le dije? El resultado de la alcahuetería. Toda acción que hagamos en esta tierra, toda acción tiene un resultado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado de una persona que se meta mucho a oración y en ayuno? ¿Cuál sería el resultado? Una persona tremendamente usada por Dios. ¿Cuál sería el resultado de una persona que deje de orar y deje de ayunar? ¿Cuál sería el resultado? El fracaso espiritual de su vida. Entonces, toda acción que hagamos en esta vida, toda acción buena o mala, toda acción tendrá un resultado. Y hoy quiero hablar del resultado que puede traer la alcahuetería dentro de la congregación, dentro del matrimonio o dentro de los padres. Porque la alcahuetería no solamente se vive en la familia, la alcahuetería se vive dentro de los matrimonios. La alcahuetería no solamente está dentro de los matrimonios, también está dentro del ministerio pastoral, incluyendo los diáconos. Porque a veces hay pastores que le asolapan el pecado a muchos diáconos. Y hay diáconos que le asolapan el pecado a los pastores. Pero la alcahuetería no solamente está ahí, la alcahuetería también está dentro de la misma iglesia. Entonces quiero hablar del resultado de la alcahuetería. Y aquí tenemos un resultado. Estamos viendo a Elí. Miremos a Elí, miremoslo como padre de familia. Pero no solamente lo miremos desde el punto como padre de familia. Miremoslo desde el punto como un pastor que Dios había puesto. Ahora yo quisiera hacerle una pregunta, no se preocupe, no se sienta obligado. Pero a toda conciencia. Es más, si usted va a participar de la Santa Cena, no necesita mentir. Pero yo quisiera hacerle una pregunta a todos los que vamos a participar de la Santa Cena. ¿Habrá un hermano que hoy va a participar de la Santa Cena que sea alcahueta, que levante la mano, por favor? Porque si levanta la mano no puede tomar Santa Cena. Yo no sé si escucharon la pregunta. ¿Escucharon la pregunta que les hice? ¿Habrá un alcahueta en medio nuestro que levante su manita, por favor? Y especialmente si va a participar de la Santa Cena. No lo hay. Hemos hablado en varias ocasiones de la vida de Elí, hermano. Y es un hombre que lo hemos sacado muchas veces a redundar, hermanos, y lo hemos puesto como ejemplo dentro de muchas congregaciones para aplicar el tema en estos tiempos presentes, donde lo que se está viviendo es un espíritu de alcahuetería terrible dentro de muchas congregaciones, hermanos. Y siempre hemos puesto a Elí como ejemplo, porque aquí estamos viendo a Elí. Miremoslo como pastor. El hombre sabía que como pastor tenía que ser ejemplo dentro de la congregación. Y él sabía que lo que menos tenía que hacer era asolapar el pecado de su familia o de la congregación. ¿Cierto o no cierto?
Él sabía que como sacerdote su trabajo era denunciar el pecado que había dentro de la congregación o dentro del pueblo. ¿Cuál era el resultado del pecado en ese entonces? Era que la gente o los sacerdotes tenían que matar a pedrada a todo adúltero o a todo fornicario, ¿cierto? Pero él sabía del pecado que había dentro de su casa y lo estaba asolapando, lo estaba alcahueteando. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Sabe usted qué significa la palabra alcahuetería? ¿Sabe qué significa la palabra alcahuetería? ¿O sabe quién es un alcahueta? Un alcahueta es una persona que le tapa la falta o el error a otra persona. ¿Sí escuchó lo que le dije? Alcahueta es una persona que le tapa las faltas. No dije faldas, dije faltas a una persona. Ejemplo. Aquel comete un error y este lo ve, este se queda callado y no dice nada. ¿Qué está haciendo? Asolapándole el pecado, alcahueteándole el pecado, porque está viendo lo que su compañero está haciendo y no dice nada. Entonces así es la alcahuetería. Dentro de la iglesia podemos tener líderes alcahuetas que saben el pecado de su compañero y no lo denuncia. Podemos tener líderes alcahuetas que están asolapando el pecado del pastor y no dicen nada. Podemos tener mujeres alcahuetas que le asolapan el pecado a su marido y tampoco dicen nada. Y si no, preguntémosle a la Biblia, ¿acaso Ananías y Zafira no se taparon el pecado ambos? ¿Acaso no se encubrieron el pecado? Si ese ejemplo está en la Biblia, eso quiere decir que en estos tiempos hay mujeres que también están tapando el pecado a su marido. Y hay maridos que también le tapan el pecado a su mujer. A veces la mujer sabe qué tipo de sinvergüenza es el marido en la casa, hermanos. Y a veces la mujer sabe que ese hombre está arriba de los altares y la mujer no dice nada. Es que pobrecito mi marido, si lo denuncio con el pastor, posiblemente lo mato espiritualmente. Con la verdad no se mata una persona, hermano. La persona se mata con un chisme o se mata con la palabra que sirve de tropiezo para esta persona. Pero no sea tapachamarra. Denúnciale el pecado a su marido. Denuncie el pecado de su esposa. Denuncie el pecado de su compañero. Y eso mismo pasó con Ananías y Zafira. Estamos viendo la alcahuetería en el matrimonio. Y Dios bendiga aquí a las hermanas que en ciertas ocasiones han dicho, pastor, esto y esto está pasando. Ok, vamos y pongamos cartas en el asunto y los problemas se han arreglado. Eso quiere decir que hay mujeres que son honestas y que no lo hacen para destruir a su marido, ni lo hacen para destruir a su matrimonio, sino que han aprendido que el pecado no se puede tapar, hermanos. Pero no vamos a descartar que en medio de nuestro podría haber una mujer o podrían haber dos mujeres que saben de lo que su marido hace a escondidas y sabe, hermano, porque yo les se lo decía ahorita a los pastores. Estuvimos en una reunión de pastores ahorita el lunes, creo miércoles, por ahí, viernes, y le decía a los pastores esto, que nuestras esposas nos conocen, me atrevo a decir casi que perfectamente a nosotros los hombres. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la esposa de lejos se da cuenta cuando el esposo está enojado. La esposa de lejos divisa cuando el hombre está triste. ¿Cierto o no cierto? Bueno, yo no sé si todas las mujeres, pero al menos mi esposa sí. La esposa de lejos divisa cuando el hombre está molesto. ¿Cierto o no cierto? Qué inteligente. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué la mujer sabe cuando su marido está triste, está enojado, está molesto? ¿Sabe por qué? Porque la mujer fue sacada de la costilla. ¿Y sabe qué hay debajo de las costillas? Está el corazón. ¿Y sabe qué hay en el corazón? Están los sentimientos, están las pasiones, está todo lo que le atribuye al carácter de una persona. Por eso es que la mujer siente cuando el hombre está triste, está enfermo, está molesto. Y cuando el hombre está haciendo sus cochinadas, la mujer también de lejos divisa, hermanos. Por es que hay mujeres que no se creen que el marido cada rato entra al baño, hermano. Y a cada rato va al baño el hombre. Y no porque está malo de la panza. Y solo miran una lucecita prendida en el baño. Y la mujer ya se dio cuenta. La mujer ya divisó.
Y podría ser un diácono el sinvergüenza que solo pasa encerrado en el baño. Podría ser un predicador el sinvergüenza que solo pasa encerrado en el baño. Le traigo una mala noticia, mujer. Usted y su marido por tapachamarra, los dos van al infierno por sinvergüenza. Porque el que esconde sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Hombres que todavía maltratan a sus esposas con palabras vulgares y la esposa nunca dice nada. Mujeres que le mientan el 10 de mayo al pobre marido y no dice nada. Y hay gente que está en el altar. Hay gente que está en el altar. Mujeres celosas en los altares. Hombres celosos en los altares. Y eso es lo que está pasando hoy dentro de las iglesias. El espíritu de alcahuetería está operando. No solamente eso, dejemos a los matrimonios, vámonos a las familias, hermanos. ¿Cuántos padres de familia le están asolapando el pecado a sus hijos? ¿Cuántas nanas alcahuetas se están tapando con la misma chamarra de su hija? ¿Cuántos tatas alcahuetas se están tapando con la misma chamarra? Nanas alcahuetas que ya hacen, hermano, hay nanas alcahuetas que ya hacen los trances a sus hijas. ¿Cierto o no cierto? Tal vez no aquí, pero hay nanas alcahuetas que le hacen los mandados a su hija a escondidos del marido. Escuche bien, vieja sinvergüenza, endemoniada alcahueta. Usted va al infierno por pícara, cochina, sinvergüenza y por alcahueta. Madres que saben que su hija ya no es una niña. Madres que saben que su hija ya tuvo que ver con el novio y se lo tapan el pecado. Qué tremendo va usted. Y eso mismo estaba pasando con Elí. Le estaba tapando el pecado a sus hijos. Elí sabía que sus hijos eran reo de muerte por el pecado que estaban cometiendo, pero no decía nada. Ahora, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? El resultado que Dios le está diciendo: ni aunque me hagan oración, ni aunque hagan sacrificio, ese pecado no se lo voy a perdonar. Ese fue el resultado de haberle tapado el pecado a sus hijos. ¿Cuál fue el resultado para Elí? Dice que estaba sentado en una silla y de repente se fue para atrás y murió desnucado. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenga cuidado, porque el taparle el pecado a una persona le puede traer muerte espiritual o físico. Eso le pasó al hermano, murió desnucado. Fue el resultado del pecado. O sea, esto me lleva a pensar que la muerte no solamente es física, hermanos. La muerte puede ser espiritual. Ándale pues. Como que una lucecita se prendió en la cabeza. Y esa lucecita es lo que me hace entender que hay muchos padres que ahorita ya no le quieren servir a Dios. Y si le están sirviendo a Dios es a la pura fuerza, es a puros empujones. Pero ¿qué ha pasado aquí? Es que le han tapado el pecado a sus hijos y ellos han tenido una muerte espiritual. Físicamente ahí están los bultotes en esa silla. Físicamente ahí están las 200 libras en esa silla. Pero espiritualmente ya no sienten nada. Están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Por asolaparle el pecado a sus hijos. Por eso dijo Pablo: levántate tú que duermes, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque hay gente que está dormida y hay gente que ya está muerta espiritualmente. ¿Pero por qué? Por haberle tapado el pecado a sus hijos. Madres que saben que sus hijos son adictos al Free Fire, son adictos a tantos juegos diabólicos y no dicen nada.
Madres que encontraron a sus hijos trincando a una niña, y el niño está chiquito, hermano, apenas tiene como 10 años, y encontró a su, hermano, eso nadie me lo dijo, hermano, esto nadie me lo dijo. Madres que han encontrado a sus niños trincando a una niñita de 10 años, igual que él, y la mamá no le dijo nada al papá por miedo a que el papá le pegara una santa coraciada a este patojito que ya sabe lo bueno y lo malo. Pero ¿sabe qué, vieja alcahueta? Eso le va a traer un resultado. Mañana, cuando ya no sienta deseo de venir al culto, ni de participar de la Santa Cena, entonces se va a recordar que es el resultado de la alcahuetería, de tanto pecado que usted ha hecho por asolapar el pecado de sus hijos. Pero ahí le va algo más fuerte, hermanos. Ahí le va. ¿Sabe cuál ha sido una de las razones que muchos padres han solapado el pecado de sus hijos? ¿Sabe cuál es una de las razones más fuertes que encuentro en la Biblia? Ha sido el soborno. ¿Se escuchó lo que le dije? Ha sido el soborno. ¿Qué es el soborno, pastor? Es cuando me dan un dinerito y me tapan la boca. Como cuando el policía agarra a un sinvergüenza manejando sin licencia, 100 quetzalitos le tapa la boca y lo deja ir. Eso es soborno. Eso es soborno. Y dentro de la iglesia, tal vez a lo mejor dentro de Malaquías, tenemos viejas alcahuetas que por unos centavitos la hija o el hijo le ha tapado la boca y está como perro mudo con la cola entre las piernas. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Abuelas que le tapan el pecado a sus hijos o a sus nietos. Los nietos son marihuanos, borrachos, ladrones, sinvergüenza, impíos, y la abuela asolapándole el pecado. ¿Por qué? Porque hay dinerito por en medio. Vaya conmigo a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Mire qué tremendo es el soborno, hermanos. ¿Lo tiene? Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice en el 1: aconteció que habiendo Samuel, ¿qué? ¿Cómo? Mire para acá. No de viejo se vaya a echar a perder usted. No de viejo me vaya a echar a perder yo. Porque hay tatas que ahorita de viejos, con los primeros hijos, una patada le pegaban en el pecho. Hoy con los chiquitines se dejaron sobornar. Hoy de viejos se echaron a perder a estos viejos alcahuetas. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. ¿Y qué dice? Y dejándose sobornar, pervirtiendo el derecho. Ay, ay, ay. ¿Sabe qué me da tristeza, hermanos? Que Samuel fue uno de los profetas que resaltó en la Biblia. Uno de los profetas que podría ser de los mejores más usados por Dios, hermano. Un hombre que marcó una diferencia, un poder tremendamente usado por Dios. El primero, tener el privilegio de ungir a los dos jueces de Israel por primera vez. Primero Saúl y después David. Marcó la diferencia el hombre. Pero de viejito, sus hijos lo sobornaron. Ahora, no se preocupe que él no se fue al infierno. Esto solamente Dios permite que quede aquí para amonestarnos a nosotros, a fin de que si estos viejitos se dejaron sobornar, nosotros no caigamos en el soborno. Hay un versículo, y hay un versículo en la Biblia que se tiene que cumplir para que este versículo tenga un sustento. Hágame el favor de leer Deuteronomio, capítulo 16 y versículo 19. Deuteronomio 16, 19. ¿Lo tiene? Deuteronomio 16, 19. Dice: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de persona, ni tomes soborno. Oiga esto:
Porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los... ¿Quién era Samuel? Un hombre sabio. Pero ¿qué pasó con el soborno? Lo cegó. Y eso está pasando en estos tiempos, hermanos. Que muchos padres han caído en el soborno de sus hijos. Y como la señora sabe que quien la está manteniendo es el hijo, no le dice nada. No se preocupe, no diga amén, hermano, ahí quédese callado. Como es el hijo borracho, marihuano, adúltero que está manteniendo el tata no dice nada. Es que hay dinerito por en medio. A la nana no le importa si su hija está con un mundano, con un impío. A la nana no le importa. Lo que le importa a la nana es que semanal o quincenal hay dinerito en la mesa. ¿Estás oyendo, vieja alcahueta? ¿Estás oyendo, viejo alcahueta? Abuelas alcahuetas, que los nietos son marihuanos, borrachos, ladrones y pícaros. Pero como hay 100 quetzalitos por en medio, la abuela le asolapa las cochinadas a los nietos también. Hermanos alcahuetas que se dejan sobornar por un jumbo de Coca-Cola o por una hamburguesa o por un pedazo de pizza, le tapan la boca. Arrepientas, hijo de Satanás, y no deje que por un plato de comida lo perviertan. No sea como Esaú, que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. No se deje sobornar por un plato de comida. Diáconos que entre ellos mismos se tapan las cochinadas. ¿Por qué? Porque hay un dinerito por en medio y a veces el diácono sabe las cochinadas que aquel está haciendo y no dice nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Los dos van para el infierno por sinvergüenza, tapa chamarra. Aquel por pícaro y usted por corrupto. Porque el soborno pervierte, dice, los ojos de los, ciega los ojos de los sabios. Hace unos días, y no me da pena, creo que está mirando porque siempre mira las transmisiones. Vino mi hija de Estados Unidos. Ella es americana, hermano, es americana la muchacha. Y yo sabía que traía dólares, hermano. Y me dice, papi, voy a verte. Y le digo, no. Vienes con el pelo, parece cola de caballo, porque ella es colocha igual que yo, pero se pasó plancha. Le dije, lo siento mucho, mija, no te puedo recibir así. Tienes tu pelo pintado, estás con el pelo planchado, vienes toda pintarrajeada. Discúlpame, mija, no puedo recibirte. Esta casa, aunque sea humilde, pero esta casa se respeta. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gente muchas veces lo primero que ve es el dinero. Ay, cómo viene mi hijo, no importa que haga lo que haga, al final es mi hijo el que me da los centavitos, señora. No sea sinvergüenza. ¿En quién ha creído usted? Si su hijo ya no le da de hartar, tenga de confianza que Dios le va a dar de comer, hermana. Si de Dios es el oro, déles la plata. No se deje pervertir por unos centavos. No se deje pervertir, no se deje vender o comprar por unos centavos. Quiero leer un último versículo de la Biblia. Proverbio 29:15. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. ¿Lo tiene? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido
avergonzará a la madre. Pero va a avergonzar a la madre alcahueta. El muchacho consentido. ¿Y quién es el consentido? El nesh, la chinga, el chiquito. Miren, jóvenes, miren para acá, jóvenes. Tal vez a ustedes, papá y mamá, cuando hace unos días le pegaban unas buenas pateadas, pero a su hermanito, el más chiquitito, ya mamá no le pega y le está alcahueteando. Venga, denuncie a su mamá, especialmente si tiene privilegio en el altar. Venga, denuncie a esa vieja alcahueta. No es posible que a usted le pegaba sus buenas arrastradas y hoy al chiquito le está solapando el pecado. Eso es alcahuetería. Porque hay tantas que al primer hijo, al segundo hijo, le pegaban unas arrastradas buenas, hermano. Oye, el chiquito, no me lo toque porque es el nene. No le digan nada porque es el nene. Viejas alcahuetas que ya van a reclamarle al director de la escuela: ¿por qué se mete con mi niño? Envidió. Cállese la boca, señora. Si el maestro le está dando quejas de su niño, es para su bien. Vaya usted, véase de cuenta qué está haciendo su hijo. No le tape el pecado a su niño. Mejor ponga carta en el asunto. ¿Cuántos maestros en la escuela se quejan porque la nana, en vez de corregir, a reclamarle llega el maestro? Señora alcahueta, si usted no quiere corregir, deje que papá corrija. Porque hay muchas nanas alcahuetas, igual que la mamá de Sansón. Aunque es cierto que ayer era un plan de parte de Dios, pero no hubiera permitido que su hijo se fuera con una impía. ¿Cuál resultado? ¿Cuál fue el resultado de Sansón haber buscado una impía? ¿Cuál fue el resultado? Su muerte. Es cierto que era plan de Dios, pero ese ejemplo Dios lo permite porque hay nanas que tienen el mismo espíritu de alcahuetería que la mamá de Sansón. Su hijo o su hija tiene novio. ¿Quién es? Un cabro, una cabra. No, dice la señora alcahueta, es que le vamos a orar al Señor para que se convierta en oveja. Vieja endemoniada, que no ha entendido que la Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Que no ha entendido esa parte? No, dice, es que mi hija son sus gustos y yo voy a orar para que su marido se convierta en cristiano. Como dijo alguien, usted sí es un animal con ropa, hermano. Perdónenme, hermano, sin anestesia, hermano, de una vez sin anestesia. Pero usted sí es un animal sin ropa, con ropa, perdón, hermano. Estos sí son animales con ropa, hermano, que no entienden la parte de la Biblia. Pero ¿por qué pasa todo eso? Por la alcahuetería. Un teléfono le compra el hijo al tata y le tapa la boca. 100 quetzales y le tapa la boca. Si usted conoce un tata alcahueta, que se le quede esa frase, dígale: animal con ropa. Bueno, la Biblia dice, hermano, que son perros, son cerdos, que vuelven al vómito, dice la Biblia. Y como la marrana que regresa al lodo a revolcarse en el lodo. Póngase de pie y le damos gracias a Dios. Siervos, si cantan una alabanza en lo que participamos de la Santa Cena. Hoy es un día muy especial, hermanos. Yo creo que esta palabra, aunque fue poca de letras o corta en tiempo, pero yo sé que este mensaje tiene un gran poder, hermanos. Y esta palabra despierta en mí ese buen deseo y esa buena voluntad de reprender ese espíritu de alcahuetería. Jamás, mire para acá por favor, hermano, jamás me vaya a tapar algo malo que yo haga, jamás. Nunca encubra lo malo que yo haga, jamás. Y si algún día yo he ido personalmente con usted a amonestarlo, y algunos están incluso disciplinados, es porque se les ama, hermanos. Es porque se les ama y se les aprecia. Nunca se tape el pecado con su hermano. Nunca le esconda el pecado a su hermano. Aunque le dé buena ofrenda, no lo haga. No lo haga. Por ahí van a pasar los hermanos
repartiendo la Santa Cena. Por favor, se queda de pie, es el que va a participar. Y después, hermanos, después quiero que ustedes oren por mí, por ese viaje que vamos a tener. Les pido por favor que oren mucho por mí. Oh sí, Jesús. Todo peso del pecado, si es pecado, encima él llevó. En un momento importante, mi amado,